Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los seguidores de este programa Fama TV 5.5 con las informaciones de último minuto? Señores, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y expresidente de la República Dominicana, se ha pronunciado a raíz de lo acontecido en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. Se estaba esperando la pronunciación del presidente para ver la postura que él iba a tomar, cuáles eran los puntos a tratar en esta intervención del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y como ya habíamos dicho, el presidente del partido La Fuerza del Pueblo. Aparentemente, según las versiones del presidente Leonel Fernández, expresidente Leonel Fernández, y lo que hemos podido escuchar, haciendo nuestras conclusiones, nuestros análisis, el presidente Leonel Fernández ha tomado una postura de izquierda, totalmente de izquierda, apoyando lo que había dicho Gustavo Petro, apoyando lo que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apoyando lo que hizo también otro presidente, que hicieron otro presidente de la izquierda. Y lo dejó claro. Él está claro. Él está en contra de las acciones que tomó los Estados Unidos contra el dictador narcotraficante Nicolás Maduro y sus secuaces. Señores, aquí como están viendo las imágenes, les vamos a dejar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones de lo que ha dicho el presidente, el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, y cuál fue su postura. Creíamos que el presidente de la Fuerza del Pueblo iba a tomar otro tipo de posición, que no se iba a ir a favor de los regímenes de dictadura, que no iba a estar del lado de la izquierda, pero fue todo lo contrario. Así que, ojo, República Dominicana, ojo a nuestra nación, a nuestro país, hay que tener cuidado a la hora de usted elegir un próximo presidente en la República Dominicana, que no lo vaya a conducir por el mismo camino que hoy se encuentra Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia y otros países más. Escuchemos a Leonel Fernández. Pueblo dominicano, en relación con la reciente operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, acontecimiento que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo, debemos decir que a través de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, sustentamos la necesidad de evitar cualquier derramamiento de sangre que afecte al pueblo venezolano. Por consiguiente, aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar. Estamos conscientes de que el hecho más reciente que ha contribuido al desenlace actual de la crisis venezolana ha sido el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en las que participé como observador electoral. En esa calidad, en la que actuamos con total imparcialidad y neutralidad, consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio. A esa decisión arribamos luego de diversas consultas con los miembros del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas, con representantes del Centro Carter y con el ex canciller de Brasil y asesor del presidente Lula Silva para asuntos internacionales, Celso Amorim. Al ocurrir el proceso electoral en esos términos, recomendamos en nuestras declaraciones finales, citamos, poner en el centro de la consideración nacional un genuino y productivo diálogo político interno entre los propios venezolanos, termina la cita. A eso agregamos, citamos, esta propuesta busca ofrecer un camino hacia la paz
la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela y esperamos que pueda ser aceptada y apoyada como una iniciativa pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones que impidan el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana, termina la cita. Podemos decir con toda modestia que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución. Tenemos la convicción de que de haberse aceptado esas recomendaciones, que fueron también asumidas por otros observadores electorales, no se habría llegado a las circunstancias actuales. Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido con responsabilidad y entereza desde la génesis misma del conflicto. Hemos sido y seguimos siendo partidarios de la democracia en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. En el plano nacional, hemos gobernado democráticamente durante 3 periodos de gobierno y nunca, a pesar de las presiones, hemos intentado modificar la Constitución para permanecer en el poder. En lugar de tomar partido frente a las controversias regionales, la República Dominicana ha perdido, durante la actual gestión de gobierno, la oportunidad de convertirse en un foro de resolución de conflictos o en la capital de la paz en América Latina, como se proclamó al término de la Cumbre de Río celebrada en nuestro país en el 2008 al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Somos del criterio de que toda controversia entre estados debe resolverse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, de la ONU, y en el ámbito regional por la de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Nunca estará de más recordar las hermosas palabras que constituyen el preámbulo de los principios acordados en San Francisco, California, en el 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, las cuales dicen así, citamos: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, para la cual se requiere practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, termina la cita. Por tales motivos, en la Fuerza del Pueblo compartimos lo estipulado en el artículo 2 de las normas de Naciones Unidas, de la necesidad de que sus Estados miembros diriman sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Asimismo, de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. En términos similares, apunta la Carta de la OEA, cuando en su artículo 3 establece, citamos: el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, termina la cita. Desde los tiempos coloniales, las luchas de las grandes potencias, en aquella época entre Inglaterra, Francia, Holanda y España, terminaban reflejándose en el destino de los pueblos del Caribe. Esa fue una de las grandes contribuciones a la interpretación de la historia de nuestros pueblos del maestro Juan Bosch, en su libro El Caribe, Frontera Imperial. Ahora, las tensiones políticas internacionales, con el surgimiento de nuevas potencias, amenazan nuevamente el porvenir de nuestras naciones. América Latina y el Caribe son reconocidos internacionalmente como zona de paz. Y no deseamos que las turbulencias actuales que desestabilizan otras áreas del mundo vuelvan a enseñorearse en nuestro horizonte.
Al hacer referencia sobre lo acontecido en la patria de Simón Bolívar, su santidad, el Papa León XIV, expresó su preocupación por la evolución de la crisis y manifestó su deseo de que la situación derive en un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres. Instó también el Santo Padre a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, al tiempo de reclamar respeto a la soberanía de Venezuela, al Estado de Derecho y a los derechos humanos en todos y cada uno. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en declaraciones ofrecidas ante el Consejo de Seguridad, por medio de la Secretaría General Adjunta para Asuntos Políticos y de Mantenimiento de Paz, representada por Rosemary DiCarlo, sostuvo, citamos, "Me preocupa profundamente la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que pueda sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los estados". A eso agregó, citamos, "He subrayado constantemente la necesidad imperativa de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", termina la cita. En su comunicado en relación con la situación en Venezuela, el Ministerio de Exteriores del Reino de España, en coordinación con sus socios de la Unión Europea, hizo un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y actuar siempre con respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de la ONU. Pero en la misma sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 5 de enero de este año 2026, varios países de la región expresaron sus puntos de vista en torno a la actualidad venezolana. Brasil, por ejemplo, rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, a la que calificó de flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, advirtiendo que los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. México, por su lado, condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo. Subrayó la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, que constituye un principio fundamental del derecho internacional, y recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas. Chile también reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales. Panamá, igualmente, al expresar su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica. Así también se expresaron otras delegaciones, aunque preciso es reconocer que entre los países latinoamericanos miembros no permanentes del Consejo no hubo unanimidad. Desde el 2002, la crisis venezolana ha pasado por distintas etapas, lo que no ha permitido la convivencia democrática entre sus ciudadanos. Muchos de ellos inclusive han tenido lamentablemente que trillar los caminos del exilio. Desde esa época, hace 24 años, hemos estado presentes haciendo el esfuerzo, desde nuestras humildes posibilidades, por contribuir a la paz y a la democracia en ese hermano país. Primero, a solicitud del Centro Carter, cuando se nos planteó participar como mediador para superar las confrontaciones entre gobierno y oposición. Luego, en el 2015, cuando nos correspondió encabezar la observación electoral organizada por UNASUR, en que salió triunfante la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Posteriormente, otra vez en nuestro rol de mediación en la crisis del 2017, junto a un representante del Papa Francisco, y nuevamente como observador electoral en el certamen del 2024, invitado por el órgano electoral en consenso con la oposición y el oficialismo. Así pues, durante casi un cuarto de siglo, nuestro papel en Venezuela ha sido el de alguien que,
en comunicación con el gobierno y los distintos grupos de oposición, ha actuado siempre de manera desinteresada en favor de la paz, la concordia y la democracia del pueblo venezolano. De eso podemos decir que nos sentimos profundamente orgullosos, pues ha sido también una forma simple y sencilla, pero honesta y profunda, de contribuir a devolverle a Venezuela todo lo que ese país ha contribuido con nuestra República Dominicana, a recibir en su tierra a nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y apoyar a los líderes del exilio en sus luchas por derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El drama de Venezuela sigue en una diaria evolución, razón por la cual desde la Fuerza del Pueblo hacemos un llamado a la sensatez, a la tolerancia y al diálogo, para que entre todos los miembros de la familia del pueblo venezolano vuelva a resplandecer la llama de la libertad, la justicia y la democracia. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la República Dominicana, esperamos que en este año 2026 el pueblo dominicano disfrute de progreso y prosperidad y que el gobierno pueda enfrentar con eficacia, entre otros, los graves problemas del alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Bien, mi gente, como escucharon ya la intervención del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo. La mención que él hizo de los mandatarios principales que él ha mencionado y que le ha sopesado la palabra de esos mandatarios, son todos mandatarios que pertenecen a la izquierda. En Cuba, Díaz-Canel pertenece a la izquierda. En Brasil, Lula da Silva pertenece a la izquierda. Nicaragua, por igual. Colombia, Gustavo Petro. Claudia tiene la mitad más en la izquierda que a la derecha. Lamentablemente, Claudia Sheinbaum está también defendiendo los derechos de un gobierno que se ha convertido en un narcoestado, un gobierno criminal, abusador, inconsecuente, de un gobierno que ha maltratado todo un pueblo, toda una nación. Y a esta persona a la que el doctor Leonel Fernández ha hecho referencia de las palabras, de las expresiones que ellos han hecho al pronunciarse a raíz de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces Leonel Fernández, esas son las palabras que ha sopesado, que ha encontrado con más renombre, más peso en la historia de la política. Pero ahora bien, Leonel Fernández dice que él vio algo que era irregular en las elecciones, por lo que Nicolás Maduro no podía de ningún modo proclamarse ganador, porque había irregularidades. Pero ¿por qué cuando Leonel Fernández regresó, luego de estar observando el proceso del 28 de julio del 2024 en Venezuela, cuando él regresó a la República Dominicana, por qué no dio una rueda de prensa y se pronunció como lo hizo ahora, diciendo que había irregularidades en el proceso electoral venezolano? Que no obstante a eso, Nicolás Maduro no podía postularse o proclamarse como presidente de Venezuela nuevamente. No, él cayó. Él se cayó. Señores, saben que Nicolás Maduro, Leonel Fernández, Chávez en su momento, Leonel Fernández, han tenido vínculos muy cercanos, pero muy cercanos, que paso a paso, a raíz de estas declaraciones que termina de dar Leonel Fernández, van a ir saliendo esos videos, van a ir saliendo esos vínculos que han tenido Leonel Fernández tanto con Nicolás Maduro, al igual que con el comandante Hugo Chávez, hoy fallecido.
Compartan el video, denle like, suscríbase al canal y esté preparado para la próxima entrega.